Hoy en nuestro espacio Derecho Cotidiano vamos a hablar de acuerdos preventivos extrajudiciales. Si estás endeudado, si no podés salir de esa situación que te causa pesar, que no te deja vivir, que no te deja dormir. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo salir ordenado de esta situación. Quédate hasta el final, que esto te va a interesar. Cada vez que en nuestro país entra en una situación de crisis, la morosidad aumenta de una manera impresionante. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente a que las tasas de interés que están atadas a la inflación suben estrepitosamente, mientras que los sueldos, los ingresos, van en un paulatino ascenso muy por debajo de lo que aumentan los créditos. Esto en términos prácticos, ¿cómo se ve? Al comienzo de la relación entre la entidad financiera, que puede ser una mutual, un banco, etcétera, una financiera, los ingresos cubrían perfectamente la cuota, porque la suma de cuota o la cuota no superaba el 20%, el 30%, el 40% del ingreso. Pero a medida que va avanzando esta situación, la cuota va avanzando sobre el ingreso de la persona afectada, que termina en situación de morosidad, porque la cuota se le fue al 70, al 80% de su ingreso y tiene que elegir entre pagar sus cuentas, entre comer, entre pagar la luz, y sus gastos esenciales, salud, etcétera, o pagar al sistema financiero. Entonces ahí nos encontramos con una situación básica y elemental que tiene que ver con esa necesidad que tiene esa persona de subsistencia y que deja de pagar, por supuesto, porque tiene que vivir. ¿Qué solución tiene esto? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo hacemos para que los acreedores, que tampoco tienen por qué salir lastimados, puedan cobrar y que esta persona pueda pagar? Porque lo primero que sucede es que el deudor está informado al veraz. Quiero hacer un pequeño acápite referido, un pequeño parate y explicar algo respecto del veraz. El veraz no es un organismo público, es una empresa privada, como hay otras empresas privadas, que informan al sistema financiero y a quien lo consulte del estado de morosidad que pueda tener o de cumplimiento que pueda tener una persona con el sistema financiero y con otras empresas también. Pero que no es obligatorio ni vinculante, es decir, yo como financiera pido, tú verás, y me dice que le estás debiendo a una o dos entidades financieras, eso no me obliga a mí a no darte un crédito. Simplemente me informa, ya después la decisión es mía. Entonces, primer tema a tener en cuenta, el veraz es un organismo privado que lo único que hace es devolver información que recoge de las propias empresas, generalmente del sistema financiero, pero también de cualquier otra empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el veraz está siendo utilizado como una herramienta de presión. El veraz y otras empresas. Porque ¿qué te dice el acreedor? Bueno, si no me pagás, te mando al veraz. Y como la comunidad de acreedores, si vos estás en el veraz, no te provee, no podés comprar, no podés sacar ningún tipo de crédito, te dejan con la soga al cuello. Entonces tenemos, por un lado, que no podés pagar las cuotas, que no podés estar al día con tus créditos y que encima además estás en el veraz. O sea, estás totalmente bloqueado. No hay manera de que puedas salir del sistema. El sistema te atrapó y no podés salir. Dado que, salvo que tengas préstamos privados de tus familiares, etcétera, que te presten un dinero para vos poder pagarle al sistema y luego, vos le devolverás ese dinero de forma particular a la gente que te ayuda. Bien, volvemos sobre el acuerdo preventivo extrajudicial. Entonces, ¿qué es un acuerdo preventivo extrajudicial? Su nombre lo dice, es un acuerdo, es preventivo porque evita que una persona caiga en default, en una quiebra, que caiga en una situación de inhibición durante 10 años, que no pueda salir, de ahí no pueda comprar, no pueda operar, queda inhabilitado comercial y financieramente. Y es
prejudicial, por eso acuerdo preventivo extrajudicial. Es tramitado dentro de los estudios jurídicos, en este caso dentro de nuestro estudio jurídico, en la privacidad del estudio jurídico. Son acuerdos que se hacen, acuerdos privados con cada uno de los acreedores, respetando lo que dice la ley, tratando de mantener la par conditio creditorum, que es que todos los acreedores están en un pie de igualdad y en una proporcionalidad que si fuéramos a un concurso habría que mantener. Pasando en limpio, ¿qué significa esto? Si vos tenés una creencia sobre tu ingreso, vamos a hacerlo con números hipotéticos, por 1 millón de pesos, o sea, vos estás pagando 1 millón de pesos por mes de créditos y tenés un acreedor que cobra, al acreedor tenés que pagarle 200.000 pesos por mes. Ese acreedor tiene el 20% de tu crédito. En un acuerdo preventivo extrajudicial, por el monto que vos puedas ofrecer, es decir, bueno, yo 1 millón de pesos no puedo pagar por mes, pero sí puedo pagar 500. Bueno, entonces, de esos 500.000 pesos, el 20% se va a destinar al pago de este acreedor. ¿Y cómo funciona esto? Funciona como si fuera un concurso, es decir, hay una propuesta que lleva adelante el abogado que tiene a cargo el acuerdo preventivo, negocia, porque obviamente si un crédito se pagaba en cuotas de 200.000 pesos y ahora va a cobrar mucho dinero medio, se va a estirar en el tiempo. Bueno, qué cantidad de cuotas, qué intereses se van a aplicar, qué garantías requieren los acreedores, todo eso es materia de trabajo del estudio jurídico. Y esos acuerdos individuales con cada uno de los acreedores, lo cual al final de la cuenta tiene que sumar no más de, en este ejemplo que dimos, 500.000 pesos, se juntan todos esos acuerdos y se reúnen en un mismo escrito que se va a presentar al juzgado para la homologación. Es decir, ahí es el único momento en que interviene el juzgado para homologar el acuerdo preventivo extrajudicial y homologar esos acuerdos individuales. De esa manera se abre una cuenta judicial que el deudor deposita mensualmente, tomando el ejemplo que dijimos nosotros, esos 500.000 pesos los deposita y cada acreedor va mensualmente a cobrar a esa cuenta. Tiene el cobro asegurado en esa cuenta. Hay garantías, por supuesto, que se ofrecen de pago para evitar que esto, digamos, sea una simple dilación, y lo que hace es que con el transcurso del tiempo los sueldos siempre van aumentando, ¿no? Pero la cuota, como es fija, se mantiene. Otra vez se vuelve a rectificar, pero para abajo. Es decir, uno termina pagando de una forma ordenada y a medida que pasa el tiempo el alivio cada vez es mejor. Entonces, si estás endeudado y no podés pagar, porque si pagás no vivís, yo te sugiero que hagas un acuerdo preventivo extrajudicial. Un pequeño resumen de esta situación es que se hacen acuerdos con cada uno de los acreedores, que se reúnen todos esos acuerdos detrás de un mismo escrito que se presenta ante el juzgado para pedirle la homologación y la apertura de una cuenta judicial, donde vos vas a depositar una suma, generalmente una suma fija, y eso se va a repartir entre los acreedores. Con el tiempo, eso va a ir descomprimiendo tu situación, en primer lugar, porque ya de entrada nomás es una suma menor a lo que estás pagando actualmente, y después con el tiempo tus sueldos, tus ingresos van a ir aumentando y esta cuota, como se mantiene fija en el tiempo, va a ir descomprimiendo cada vez más tu ingreso y la mejoría es paulatina y en ascenso. Por lo cual te sugiero no quedarte inmovilizado ante esta situación, porque terminás informado al veraz, terminás enfermo, terminás peor de lo que estabas al comienzo del momento que pedís los créditos, para salir de situaciones angustiosas, y la consecuencia es que al final te espera una sola salida, que es la quiebra. Y ahí sí, por 10 años quedas inhabilitado. Te espero en mi consulta como siempre. Si te gustó, te pido que me des un like y que busques la información que nosotros estamos ofreciendo. Lo vas a encontrar mucha información en internet. Y si estás padeciendo esta situación de morosidad y de atraso,
que salgas de tu angustia y que visites a tu estudio de confianza.